No podemos dar a otro lo que nosotros mismos no poseemos. Y esto se aplica en todos los aspectos de la vida, incluyendo nuestra experiencia cristiana. Así te damos la bienvenida a Vivir por Fe. Ya el pastor Sergio Rubio, como quien te habla Magdalena Taveras, estamos aquí listos para iniciar el programa de hoy. Mantente ahí. Qué bueno, pastor Sergio Rubio, nueva vez estar aquí en otra entrega de Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Estamos contentos en Cristo Jesús. También saludamos a todas las personas que están escuchando a esta hora y esperamos que el Espíritu Santo nos siga guiando. Amén. Pastor, como yo decía al inicio del programa, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros llenarnos del Señor para poder compartir el mensaje con otros? Así es, ninguna persona puede compartir con alguien lo que no ha recibido. Por lo tanto, se necesita que el Señor Jesucristo haya hecho una obra poderosa en la vida del testificador, para decirlo de alguna manera. Y entonces, de lo que Cristo ha hecho en esa persona es lo que va a compartir con los demás, porque de lo contrario, Magdalena, ese testimonio sería un testimonio vacío, porque no tiene que contar. Hace un tiempo una persona me estaba diciendo que leyó un libro de alguien que se lo había regalado, pero cuando leyó el libro le dijo al autor que el libro no servía, no tenía valor. Y entonces el autor se quedó un poquito sorprendido cuando esa persona le dijo que su libro no tenía valor y le preguntó por qué. Y él le dijo, no tiene ningún testimonio de lo que tú estás diciendo. Oh, wow. No tiene ejemplo. Y entonces, si no tiene ejemplo, entonces eso quiere decir que tú estás hablando algo que es simplemente teórico. Porque si estoy hablando de un tema que lo estoy recomendando a otro, debería decir qué ha hecho ese tema conmigo, o sea, qué beneficio me ha reportado, o también que le ha reportado a otras personas para que tenga validez. En ese sentido, pastor, la Biblia relata una historia sobre la experiencia de Aimás, que fue a llevar una noticia a mano que no tenía esa información. ¿Qué lecciones podemos aprender de su comportamiento sobre la testificación? Yo creo que esta historia de Aimás es relevante para cualquier persona ahora que quiera compartir un mensaje, porque él quiso correr. Cuando vio la situación, yo quiero correr. Entonces le dijeron, mira, pero que tú no tienes ningún mensaje, ¿para qué vas a correr? Y él como quiera dijo, quiero correr. Y mira que corrió fuerte, pero cuando llegó, entonces no pudo dar ningún mensaje porque él no tenía ninguno. Eso tiene mucho valor para cualquier persona en este tiempo, principalmente para los que predicamos el Evangelio. La persona que lleva el Evangelio debe ser un mensaje entendible, debe ser un mensaje progresivo, y que las personas que lo escuchan, Magdalena, deben ser impactados por el mensaje. Incluso cuando ellos pregunten por la razón de ese mensaje, el que lo lleve debe dar razón, debe estar preparado para dar razones de una manera lógica, de una manera bíblica también y coherente del mensaje que está impartiendo, porque de lo contrario entonces las cosas pueden ser muy difíciles, tanto para el que lleva el mensaje como también para el que lo está recibiendo. Bueno, y eso es un tanto difícil de medir, pastor, porque ¿cómo yo evaluar si tengo una experiencia positiva en cuanto al cristianismo? O sea, vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cómo podemos medir nuestra devoción para asegurarnos de tener un testimonio efectivo para los demás? Eso es importantísimo, porque al tener contacto con Cristo Jesús, estamos recibiendo constantemente. Y de lo que estamos recibiendo, llevamos a las demás personas. Es como una fuente, que la fuente se alimenta
y debe alimentarse para llevar el mensaje a otras personas. De lo contrario, podemos comenzar a dar vueltas por todos los lados. Cuando la persona no tiene un mensaje claro, comienza a dar vueltas y repite muchas cosas de tal manera que la otra persona simplemente se da cuenta que no tiene un mensaje relevante que dar. Y eso también habla, Magdalena, de que la persona tiene poco contacto con Cristo. ¿Qué? Wow. El estudio de hoy, pastor, destaca la importancia de tener una experiencia personal con Dios, tal como usted lo decía anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros cultivar una experiencia tan estrecha con Dios que nos motive a compartir un testimonio auténtico? Ahí, Magdalena, debemos procurar establecer un orden de prioridad en nuestras vidas. Porque el que no tiene un orden de prioridades puede tener muchos problemas, porque los desafíos de la vida, los pedidos también que hacen muchas personas a uno, lo pueden como desenfocar. Por eso quiero leer un texto de la Biblia aquí, que es Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y esas demás cosas son la comida, la ropa, el vestido y todo lo que nosotros nos afanamos aquí en este mundo. Entonces, para tener esa comunión con el Señor, se necesita tener un orden prioritario. Uno se puede preguntar: en este día yo me levanto a la hora que las diferentes personas se están levantando. ¿Cuáles son mis prioridades? Bueno, el trabajo, los estudios, pero también nosotros debemos tomar en cuenta que se necesita tomar un tiempo importante para dedicarlo a la comunión con Dios, porque en la vida espiritual está un equilibrio interesante juntamente con la vida material. Por eso la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como Jesucristo le contestó al enemigo cuando éste quiso desviarlo de su obediencia y de su devoción al Señor. Lo mismo debe ocurrir con nosotros al tiempo actual, con nuestro orden prioritario. Y cuando vemos que nos salimos de ese orden prioritario por alguna razón que no deberíamos salirnos, pero como nosotros los seres humanos somos débiles y en algún momento podemos fallar, debemos volver otra vez a ese orden prioritario y darle una parte importante a Dios en nuestra vida día a día. Entonces, cuando lo hacemos así, Magdalena, tenemos una carga fuerte espiritual para llevarla y compartirla con otras personas. Pero cuando no tenemos devoción con Cristo Jesús, somos personas que nos parecemos mucho cuando una vasija está vacía, que hace mucho escándalo, pero no tiene significado el escándalo que está haciendo. Y entonces una vasija llena tiene como más potencia para hablar y también para compartir con las demás personas. En la Biblia también, en el Nuevo Testamento, hay un relato de Jesús con los endemoniados de Gadara. Y me gustaría que usted nos dé un ejemplo de cómo compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas puede impactar a quienes nos rodean. Porque recuerde que Jesús les dijo a los endemoniados, que fueran a contar las grandes cosas que Él había hecho con ellos. Así es, esa es una historia interesante en este aspecto que estamos tratando al día de hoy, porque la historia de estos endemoniados, y específicamente de este que lo amarraban con cadenas y las rompía, y las amarraban con sogas, también las hacía pedazos, y que dormía y vivía en los sepulcros, golpeándose con las piedras, era un espectáculo que todas las personas que vivían en esos alrededores, en esas 10 ciudades, llamadas Decápolis, por eso que eran 10 ciudades, ellos conocían bien el testimonio
y el destino fatal que este hombre tenía, y que a nivel humano no había forma de controlar a este hombre. Y ahora se encuentra con Cristo Jesús. Y Cristo expulsa a los demonios que lo atormentaban. Jesucristo le trae paz mental, paz espiritual. Lo vistieron, que andaba desnudo también. Y ahora cuando quiso irse con Cristo, el Señor le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Déjeme decirle, Magdalena, que estoy segurísimo de que en ese momento ningún predicador tenía más poder que ese señor curado para hablarle a las personas. ¿Por qué? Porque él tenía una experiencia real, claro, que Dios que lo sí. había sanado. Claro, y que toda la región conocía quién era él. Y qué situación tenía, y que esas personas de esa región no tenían la mínima esperanza en sus corazones de que ese hombre iba a cambiar. Era una muerte segura. Y ahora, cuando se anuncia por toda la comarca, por toda la comunidad, el evangelista que va a dar la campaña en X lugar es el hombre que estaba en los sepulcros, que se golpeaba con las piedras, que era un loco y que andaba de una situación terrible. Ese es el evangelista. Y como se corría la voz, y todo el mundo estaba allí serenamente escuchando, porque necesitaban conocer el testimonio y qué había ocurrido con ese hombre. Me imagino que algunos iban solamente para conocerlo. Claro que sí. ¿Qué había ocurrido? Y la gente le preguntaba quién lo había sanado. Y él le decía sencillamente que se había encontrado con Cristo Jesús y que él lo había sanado y le había dado la paz mental, la paz espiritual, la esperanza de salvación que él nunca había experimentado en la situación que tenía. Eso es un verdadero testimonio de alguien que Cristo ha hecho algo en su vida y puede testificar. Lo mismo entonces puede ocurrir también con las otras personas que, aunque no hayan tenido una situación tan dramática, pero que eran personas que estaban envueltas en las bebidas alcohólicas, que el alcohol lo había dominado y otros pecados también lo habían dominado, y ahora esas personas pueden testificar y decir a las personas que conocían su situación también, decirle, Cristo me liberó de la situación que yo antes tenía, y puede llamarlo también a que ellos sean liberados. Por lo tanto, nosotros podemos dar precisamente de lo que hemos recibido. Porque un testimonio vale más que cualquier sermón. Yo creo que le hablé un poquito, Magdalena, hace un tiempo atrás, de alguien que está escribiendo algo que se llama un sermón sin palabras. Oh, qué lindo. Eso es el testimonio personal que se debe dar a favor de las personas que están todavía en oscuridad en este mundo. De manera que el testimonio personal tiene el poder de abrir las mentes de las personas, de sensibilizar sus corazones, porque la teoría las personas la pueden escuchar, pero cuando ellos escuchan lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros, entonces eso puede ser un testimonio muy poderoso para sus propias vidas y también le puede dar esperanza. Y los que escuchan pueden decir, bueno, pero si Jesucristo hizo tal cosa en esa persona, eso quiere decir también que lo puede hacer en mí. Y eso le sirve como un incentivo para abrir sus mentes a Cristo Jesús y para recibir el mensaje de salvación. Interesante. Sabemos, pastor, que cuando no tenemos esa experiencia personal con Cristo, pues no estamos en capacidad para influir en otros, como usted mencionaba. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro testimonio esté basado en experiencias reales y no solo en fervor? Así es, que nuestro testimonio tiene que estar bien asegurado. Por eso necesitamos saber quién nos está guiando y cómo nosotros podemos enfatizar en la Biblia la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestros corazones, que nos está limpiando de la escoria del pecado y que nos está guiando también a trabajar con las otras personas, y que la gente se da cuenta, Magdalena, cuando estamos centrados en nosotros mismos y cuando estamos centrados en Cristo Jesús. Oye. Porque hay una diferencia muy grande.
Generalmente, los seres humanos se manejan en la dimensión de estar centrados en ellos mismos, porque el egoísmo es el pecado número uno que nos trajo la condición caída y pecaminosa que tenemos al ser descendientes de Adán, porque como Adán pecó, entonces su pecado pasó a todas las personas y fuimos arrastrados al mal por ser descendientes de esa primera pareja culpable. Entonces el egoísmo es el principal pecado. Ahora, cuando tenemos comunión con Cristo Jesús, el egoísmo comienza a perder terreno. Y a medida que avanzamos, el egoísmo pierde su esencia. Pierde fuerza. De hecho, uno de los puntos principales que un cristiano debe procurar en Cristo Jesús es que el egoísmo sea derrotado. Okay. Porque cuando el egoísmo es derrotado, ahora estamos en la condición correcta para testificar a las otras personas. ¿Pero el egoísmo puede ser derrotado por completo? Sí, claro que sí, tiene que ser derrotado. ¿Estando aquí en la tierra? Claro que sí, tiene que ser derrotado por completo. Bueno, pero usted había dicho que mientras estemos en este mundo, vamos a tener esos altibajos. Sí, claro. La vida cristiana tiene sus altibajos, pero el egoísmo, que es la raíz del pecado, o sea, el pecado número uno, tiene que ser derrotado, porque de lo contrario, ahora no vamos a sacar tiempo para testificar a las demás personas. Ok, sí, entiendo. Porque cuando el egoísmo domina nuestro corazón, ahora todo el tiempo y todas las cosas pensamos en nosotros mismos. Decimos, no, yo estoy cansado, yo debo descansar, no tengo que ir a testificarle a otra persona. O no debo compartir mis bienes con las demás personas porque la persona tiene miedo de que le va a faltar. Todo lo contrario, cuando ve algo, le pasa como una historia, una fábula que nos enseñaban en la escuela cuando estaban en la primaria del perro ambicioso. No sé si ustedes se la dieron, esa fábula, Magdalena. No recuerdo. Decía que el perro estaba cruzando por un puente, el perro ambicioso, y llevaba un hueso en su boca. Y usted sabe que cuando usted pasa por encima del agua, se puede reflejar la sombra abajo. Entonces cuando el perro pasó con el hueso en la boca, se reflejó la sombra y vio ese gran perro con otro hueso allá en la boca. Y lo que hizo fue que se lanzó al agua para quitarle el hueso. Y como fue a su propia sombra que se le lanzó, el hueso también se le fue en el río. Se le fue. Porque la vida del egoísmo es así. Cuando nosotros queremos acumular más, y mientras más acumulamos, queremos acumular más y más y más, llega un momento cuando nos puede pasar como la parábola también del hombre que rompió los graneros. Rompió sus graneros y dijo, estos graneros son muy pequeños, tengo mucha cosecha, y rompió los graneros y los hizo más grandes, dice la parábola. Y cuando construyó los graneros que acumuló toda la cosecha, le dijo aquí, alma mía, mucho alimento tienes acumulado para mucho tiempo, come, bebe y gózate. Y ahí mismo le tocaron la espalda y le dijeron, mira, esta noche te vas a morir. ¿De quién son todos los bienes que ha acumulado? Bueno. ¿Se da cuenta? O sea que el asunto es tener el mensaje de Dios, tener los bienes de Dios, porque todo lo que hay en el mundo y lo que tenemos en nuestras manos ha venido de Dios. Nosotros los seres humanos nacemos desnudos y cuando morimos nos ponen una ropita allí. De hecho, dicen que las personas que hacen algún traje para alguien que se ha muerto ni bolsillo le pone porque no se va a llevar la mano a los bolsillos. Y dice, ¿para qué voy a gastar mi tela poniéndole bolsillo a este traje? Por lo tanto, eso no quiere decir que nosotros tenemos que derrochar todas las cosas que tenemos, pero de lo que Dios nos ha dado, necesitamos compartir con las demás personas y eso es parte del evangelio que tenemos que llevar a la gente. De hecho, cuando Cristo venga, Magdalena, si usted lee el capítulo 25 del evangelio según San Mateo, va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda y le va a decir, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, y por cuanto no lo hicisteis a uno de esos hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y la recompensa será totalmente distinta para ambos grupos. Bueno, pastor, pues hemos comprendido este mensaje. Sin embargo, siempre al final damos un resumen. Así es que adelante con el resumen. Así es. Si hacemos un resumen de lo que hemos tratado hoy, podemos afirmar que todo creyente, todo cristiano, toda persona que ha recibido algo de Dios,
debe compartirlo. Y si no ha recibido nada, por supuesto, no puede compartir nada. Y en lo que tiene que ver con el mensaje de salvación, nosotros primero tenemos que ser salvos para poder compartir esa salvación con las personas que están en las tinieblas. Y por supuesto que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, de manera natural, siente el impulso, siente la invitación de Dios para compartir ese mensaje con las personas que les rodean. Bien, pastor, pues así finalizamos Vivir por Fe y sé que nuestros amigos han quedado entusiasmados y así podrán escucharnos en nuestra próxima entrega. Te agradecemos a ti que has estado en nuestra sintonía. Te invitamos para que compartas e invites a otros a escuchar nuestro programa, porque esa es una buena manera también de evangelizar. Así es que te esperamos con tu acompañante para la próxima entrega. Estuvieron contigo el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.